Hola y bienvenidos al episodio número 8 de Doctor Doti, una producción de Estudio Doti, en donde cada semana hablaremos con un profesionista de la salud que nos hablará sobre un tema de su área de especialidad. El día de hoy tenemos al doctor Manuel Cavada, que nos hablará sobre la cardiología nuclear. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarlo. Platíquenos un poquito de usted. Bueno, yo soy el doctor Manuel Cavada, cardiólogo, cardiólogo nuclear también. Estas especialidades las hice en la Ciudad de México, en el Hospital Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, y pues tengo ya 6 años establecido aquí en la ciudad de Guadalajara. Me comentaban que es el único cardiólogo nuclear en México, ¿cierto? En Guadalajara ¿En somos Guadalajara? tres. ¿Son tres? Somos tres. Los que tenemos pues las certificaciones y todos los sí, las certificaciones pues para realizar este tipo de estudios. De hecho, pues no es un estudio, digamos, que puedas encontrar en cualquier hospital. Sí, pues ahorita abordaremos un poco más sobre eso, pero para mí el término cardiólogo nuclear es nuevo, nunca lo había escuchado, pues. Es la eterna pregunta, ¿no? Tengo ahí en mi consultorio pues el título de especialidad y todo eso, y muchos pacientes pues les da curiosidad el término, ¿no? Incluso pues a mis papás también les dio mucha curiosidad cuando les dije que iba a ser cardiólogo Como nuclear, que de qué se brinca, ¿no? trataba, La ¿no? palabra nuclear brinca. Sí, pues el título pues es porque usamos radiotrazadores, son fármacos que liberan energía radioactiva. Obviamente pues se inyectan en el paciente en una dosis pequeñita, pero pues que nos sirve para detectar algunas enfermedades cardíacas, Ajá. principalmente cardiopatía isquémica. Ok, entonces por eso el término. Así es. Bueno, para empezar, la primera pregunta es, ¿qué es la cardiopatía isquémica? La cardiopatía isquémica es cuando al corazón le falta oxígeno. El oxígeno pues va en la sangre y no llega adecuadamente a todas las partes del corazón. Entonces el corazón tiene tres arterias principales, que son las arterias coronarias. Esas le llevan sangre a todo el músculo cardíaco. Entonces cuando hay una falta de aporte de sangre o de oxígeno más específicamente a alguna parte del corazón, ahí se habla de isquemia. Entonces esto puede ser por disminución del aporte, cuando hay obstrucciones, cuando están tapadas las arterias coronarias, pues no llega la sangre suficiente y por tanto no llega el oxígeno suficiente. O también puede ser en algunos otros casos por aumento en la demanda de oxígeno del miocardio, del músculo cardíaco. Esto también pues tiene muchas causas, entre ellas pues el aumento del grosor del músculo cardíaco. Cuando se engruesa mucho pues ya no alcanza esas coronarias a llevar sangre y oxígeno a todo el corazón. Hay algunas otras, como cuando el ritmo cardíaco es muy lento, o hay arritmias. Esto también hace que no llegue sangre suficiente a todas las áreas del corazón y entonces hablamos de isquemia. ¿Y esta falta de oxígeno puede ser por cuestiones hereditarias o por edad o por alguna otra Sí, situación? las dos cosas, de Mm. hecho. Uno de los factores de riesgo más importantes pues es la edad. Entonces a mayor edad hay mayor prevalencia, hay mayor presencia de cardiopatía isquémica. Y lo otro que mencionabas era hereditario. Hereditario. Sí, también, sobre todo relacionado a los factores de riesgo que te llevan a esto. O sea, estas obstrucciones, sobre todo cuando es la cardiopatía isquémica obstructiva, porque se tapan las arterias coronarias, pues está relacionada a colesterol alto, a diabetes, a hipertensión, y pues estas tres enfermedades tienen un alto componente hereditario. Y la calcificación también entra ahí, ¿no? O sea, que esté Sí, calcificado y eso. sí, esas son lesiones que ya se van haciendo como más crónicas. Mm. Y aparte hay ciertos pacientes que tienden a calcificar más sus Sí, lesiones que porque puedes otros. nacer con, o sea, con la calcificación y conforme vas creciendo se va como complicando eso, ¿no? Sí, mira, de hecho hay estudios que dicen que desde al poco tiempo de que nacemos o han tomado algunas muestras de arterias pues de recién nacidos o infantes muy pequeñitos y tienen lo que se llama estrías de grasa en las arterias. Entonces esas estrías de grasa con el paso del tiempo van creciendo,
Hay gente que pues no las alcanza a desarrollar a lo largo de su vida, pero pues si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes colesterol alto, pues esas placas o esas estrías van a ir creciendo, van a formar lo que le llamamos placas de ateroma, que eso pues es lo que a la larga empieza a obstruir las arterias coronarias. Y, por ejemplo, ¿los soplos del corazón también pueden influir en estas isquemias? Eso es un tema un poquito aparte. La cardiopatía isquémica normalmente no te da soplos, Okay. no es parte de, pero sí hay otras enfermedades que cada vez son más frecuentes, como las calcificaciones y deterioro de la válvula aórtica, que es así, pues la calcificación va obstruyendo la válvula por donde sale la sangre del corazón hacia todo el cuerpo por la arteria aorta, tiene que pasar por la válvula aórtica. Entonces, si esta válvula no está bien, empieza a haber falta de sangre y de oxígeno, no solo en las coronarias, sino a muchos niveles, solo que pues, el corazón es un poquito más sensible a esto, ¿no? Y bueno, aquí nos podría explicar un poquito qué es un infarto. Ok. Un infarto es cuando se corta por completo el aporte de sangre y oxígeno a un tejido. Puede ser cualquier tejido. Hay infartos cerebrales, hay infartos de intestino, hay infartos cardíacos, ¿no? Entonces, el término infarto es el corte total de suministro de oxígeno a un tejido. Y que, pues, dependiendo del aguante del tejido, puede ser como el límite que tienes para poder restablecerle el flujo de sangre y oxígeno antes de que de plano muera el tejido. Muy bien. Ya cuando muere el tejido, entonces hablamos de un infarto. Y ahí también pues influye lo mismo, ¿no? Que la edad o si tienes colesterol alto y cosas así. Sí, porque pues a mayor descontrol de colesterol, de glucosa, de presión arterial, pues hay mayor riesgo de que se tapen por completo las arterias. Muy bien. ¿Y una angina de pecho qué es? Una angina de pecho es como el paso previo. Decía O sea, que ¿antes del infarto? para hablar de infarto hablamos de que ya hay una obstrucción total y para que haya infarto tiene que haber ya muerte del tejido. Entonces la arteria se obstruye y si pasa un determinado tiempo, si pasan en algunos órganos muy sensibles como el cerebro, faltan solo unos minutos para que haya ya muerte del tejido cerebral. El caso del corazón aguanta un poquito más, hay otros tejidos que aguantan mucho más. Entonces, hablamos de infarto cuando ya hay una muerte celular. Cuando estos periodos son de obstrucción y luego se deja de obstruir, o que la obstrucción no te impide no te impide el flujo de manera total, sino es como intermitente, a eso le llamamos angina de pecho. O sea, el paciente, a lo mejor para estar sentado o estar haciendo una actividad muy leve no tiene ningún problema y la sangre alcanza a llegar bien. Pero cuando lo pones a hacer ejercicio, cuando levanta algo pesado, cuando tiene pues hasta cuestiones emocionales fuertes, entonces ese suministro de sangre ya no es suficiente y empieza a haber dolor, hay síntomas de la obstrucción, hay síntomas de falta de oxígeno en el corazón, pero después de unos minutos ya deja de haber deja de haber esa carencia de oxígeno y entonces el tejido no alcanza a morir. Okay. Y esa es la diferencia, digamos, entre angina y el infarto ya como tal. Pero siempre van de la mano, o sea, siempre te da un infarto y ya desarrollaste la angina de pecho. Sí, la mayoría de las veces, muchos de los pacientes pues dicen, es que yo no tenía nada antes de que me diera el infarto. Pero ya cuando les empiezas a buscar, empiezas a preguntarles más a fondo, pues resulta que sí tenían ya síntomas con esfuerzos grandes, habían tenido mareos, algún desmayo, algún evento que pues ellos no lo relacionaron, pero que eran avisos antes de. Y bueno, no sé, pero supongo que dependiendo de la gravedad de la angina de pecho es como el tiempo que tienes antes de que te dé el infarto. O sea, por ejemplo, ahorita estaba diciendo que tienes una angina de pecho, pero si estás sentado, te paras y así, ahí puede estar, ¿no? Y pasa el oxígeno. Y ya si empiezas a hacer ejercicio o, no sé, un susto o algo, ya es cuando te da el infarto.
Sí es un comportamiento de esa manera. No, digamos, no tienes que tener una angina muy fuerte antes de que te dé el infarto. Sí hay gente que debuta con un infarto, o sea, que no se conocían, a lo mejor hasta hacían ejercicio y no les había dado ningún problema. Y pues el día menos pensado, pues los sorprende un infarto, ¿no? ¿Y qué hay que hacer cuando te estás presentando un infarto? Bueno, lo primero que creo que deberíamos de tener en cuenta es saber cómo sospechar que puedo estar Sí, teniendo un identificar los infarto, ¿no? síntomas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, pues está como muy difundido en medios y todo, el dolor en el pecho, ¿no? Entonces, no todos los dolores en el pecho son infartos, pero si te está dando un dolor en el pecho fuerte que te corta la respiración, pues debes de ir a urgencias. Y ya no decir tú solo no es un infarto, ¿no? Mejor que te lo diga alguien que está capacitado para saber si eso no es un infarto. Sí, porque también la otra es que se te duerme el brazo izquierdo, ¿no? Ese también es Ah, como muy sí. conocido. De hecho, el dolor cardíaco, el dolor coronario, tiene como unas características típicas, que de hecho pues es lo que nosotros le enseñamos así normalmente a los estudiantes y todo, las características de cómo saber si un dolor tiene más riesgo de ser coronario. Es el dolor en el pecho, apretado o como presión en el pecho. De hecho, pues cuando hay algunos libros, sobre todo franceses de hace ya muchos años, del siglo XIX y todo, donde ellos dicen que es como si un elefante se le sentara encima al paciente, ¿no? Digo, yo no sé a quién se le ha sentado un elefante. Qué gráfico. Pero es algo así muy, muy típico. O sea, el paciente dice que siente una opresión muy fuerte sobre su pecho. Esa opresión se puede ir hacia el brazo, puede haber como calambres o dolor, entumecimiento del brazo, del cuello, la mandíbula. Todo eso es lo que está como lo clásicamente descrito, ¿no? Y pues un paciente que tiene dolor de esas características, pues tiene que tiene que ser revisado, pues. Sí, claro. Y bueno, por ejemplo, supongo que sí hay varios pacientes que llegan así como diciendo, es que tengo un infarto y en realidad no tienen nada, ¿no? Que a lo mejor Claro. lo pueden confundir con, no sé, algún ataque de pánico tal vez o de ansiedad. Hay muchas causas de dolor, hay otras causas pues de dolor torácico, te decía, no todo tiene que ser el corazón. Entre las más frecuentes pues están los problemas gastrointestinales, problemas tan comunes como el reflujo, problemas de dolor abdominal, gastritis, úlceras gástricas, etcétera, porque pues son órganos que están pues relativamente cerca y que digamos como la inervación o la sensación que tenemos de dolor, comparada por ejemplo con la sensación que hay en piel. O sea, si a mí me pican con un alfiler en un brazo, pues yo te digo exactamente dónde me duele, ¿no? A nivel de tórax y algunos órganos de abdomen tienen mucho menos terminales nerviosas, entonces eso hace que el paciente pues difícilmente te pueda decir con un dedo dónde le duele, por eso siente como presión, todo el pecho. Me duele por aquí, Es algo, ¿no? es algo más general. Okay. Entonces son dolores de ese tipo más. Pero sí, pues puede haber causas, dolor principalmente abdominal, dolor esofágico, dolor en los pulmones, en la tela que recubre los pulmones, que se llama pleura. Ese tipo de dolor es también, pues puede llegar a confundirse con infartos, ¿no? Ok. Ya, seguimos. Es mío. Sí, no, pues no. No, yo desde que empezó dije, Me imaginé. Bueno, sigamos. Ok, con la siguiente ok, pregunta. ¿dónde? Entonces. Está bien, está bien. No, No, esperemos que no. esperemos que no. Ok. Bueno, ya nos explicó un poquito el por qué el término del nuclear, pero ¿nos puede como abordar un poco más sobre qué es la cardiología nuclear? Te decía, nosotros lo que hacemos para detectar esa isquemia o detectar esa falta de aporte sanguíneo y de oxígeno a un tejido,
Lo que hacemos es marcar una molécula que obviamente llega por sangre, entonces se le inyectamos al paciente a través de una vena, y esa molécula que va cargada con un átomo que emite radiación, tiene una predilección por irse al corazón, por juntarse en el corazón, ¿no? Entonces, aparte, los pulmones captan muy poquito de esa molécula, y esto hace que nos dé pues como un marco. El corazón pues está rodeado de los pulmones, y los pulmones no la captan y el corazón sí, pues entonces así nos queda como aislado, ¿no? Okay. Y nos deja tomarle una foto al corazón cuando de todos los tejidos o las partes de tejido que están recibiendo un buen aporte de sangre y las que no. Entonces, ya a través de un equipo que se llama gamma cámara, detectamos esos puntos que están emitiendo radiación, y entonces hacemos una reconstrucción tridimensional del corazón, y vemos qué puntos están recibiendo la radioactividad o están emitiendo la radioactividad y qué puntos no. Y entonces eso nos dice que esas zonas no están recibiendo sangre. Ok. Y, o sea, ¿eso cómo lo relaciona con lo del infarto, por ejemplo? Entonces, o sea, le pone el tratamiento y dice como, esta es la zona afectada. Esa es la zona infartada. De hecho, podemos detectar zonas ya infartadas y zonas que están teniendo isquemia, porque normalmente es como una prueba de esfuerzo. Entonces, las imágenes, obtenemos imágenes de reposo y luego ponemos al paciente a hacer ejercicio o le pasamos algún medicamento que haga las funciones del ejercicio. Y entonces comparamos las dos imágenes y tenemos una imagen en reposo que puede tener una perfusión o que le llega sangre a todos los rincones del corazón, y una imagen de estrés donde le falta sangre a cierta zona. Entonces ahí hablamos de isquemia, porque estamos teniendo una zona que en reposo está bien y en estrés no. Entonces esas zonas son las que tienen alto riesgo de tener un infarto seguramente, o bueno, así lo hemos comprobado con los pacientes que tienen isquemia. A la hora de explorar las coronarias, pues resulta que tienen obstrucciones, tienen tapones en ciertas arterias, ¿no? Okay. Y me estaba comentando que en Guadalajara hay 3 que tienen como esa especialidad, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál sería como el tratamiento tradicional que antes se utilizaba o que utilizan que no sea este? La verdad es que es un método que tiene 40 años utilizándose. No es accesible, es un poquito caro, pero bueno, más bien es costoso, pero ya a la hora que ves lo que puede prevenir, pues sí, claro, bueno, se compensa, ¿no? Pero pues sí, no todas las instituciones lo pueden tener. De hecho, aquí en Guadalajara, por ejemplo, el ISSSTE no lo tiene, el seguro sí tiene, pero pues está saturadísimo. Nosotros pues lo que hacemos pues, o las otras alternativas que hay a esto, es hacer la detección de isquemia por una prueba de esfuerzo en una caminadora, en una banda sin fin, que sería así como el más económico, el más difundido, el más usado todavía. Y para pacientes que por algún motivo no pueden ir a prueba de esfuerzo en banda, tenemos opciones con imagen, que serían hacerlo con ultrasonido, un ecocardiograma con medicamento o con estrés también en físico. Tenemos la medicina nuclear, que sería otro método para buscar isquemia. Se puede hacer también con resonancia magnética y se puede hacer pues con cualquiera de los 4 métodos, ¿no? Pero digamos, por orden tradicional de efectividad, la medicina nuclear estaría primero. Ya ahorita está muy de cerca la resonancia viene muy fuerte también. Está, digamos, un medio escaloncito abajo el eco con dobutamina o el eco estrés. Y la prueba de esfuerzo sí está un poquito más limitada. Es el más accesible, es el que tenemos en muchísimos lados, pero pues le falta la cuestión de la imagen. En todos los demás tenemos reposo, tenemos estrés y aparte, o sea, eso lo vemos en un electrocardiograma, y aparte tenemos las imágenes del corazón, ya sea por resonancia, por medicina nuclear o por eco.
Ujú. Sí, pues es más Entonces está completo, más ¿no? completo, Sí, claro. así es. Y oiga, ¿y no ha tenido así como pacientes que les brinque así como, es que es radiación en mi cuerpo o no quieren el Sí, tratamiento? claro, no, pues claro que sí, a muchos pacientes me dicen, oiga, y luego, pues después de esto, ¿qué? ¿Me puedo ir a mi casa? ¿Puedo hacer mis actividades? ¿O Así se me tengo va a caer que, el pelo. sí, o voy a hacer pipí verde? No sé, Sí. hay muchas dudas en eso. Ajá. Pero no, mira, la verdad es que, te digo, la dosis que se les inyecta es muy pequeña. De todos modos, está normado por organismos internacionales y todo, cuáles son las dosis máximas que puedes aplicar a un paciente en X número de días, etcétera. Y pues también este tipo de estudios, pues no se recomienda estártelo haciendo a cada rato, obviamente. Sí, eso le iba a preguntar, o sea, las personas que tienen así como dobles infartos o cosas así, que Ajá. se vuelvan a hacer el tratamiento. Sí, no es tratamiento, es Ah, diagnóstico bueno, nada más. diagnóstico, ajá. Pero sí es recomendable, o sea, es recomendable no hacerlo constantemente. De hecho, lo máximo es un estudio al año. Ah, ok. Antes del año, pues no es adecuado hacerlo. Hay otros métodos, o sea, hay otras cosas que se pueden usar. Pasa algo como con las tomografías, pues tampoco es bueno estar radiando al paciente constantemente. Y te digo, las dosis son muy pequeñas, al paciente no le ocasiona ningún síntoma o sea, el tener la radiación. De hecho, el fármaco que usamos nosotros, el que más comúnmente usamos es el tecnesio. Y este fármaco, después de 6 horas, ya el nivel de radiación que emite es muy bajito. Aquí hay que recordar, de hecho, ahora en la semana me preguntaba un paciente que le hice un estudio, me dice, oiga, pero, o sea que el equipo en el que me metieron, porque es así como un Una equipo cápsula, grande, ¿no? como Ajá. una... Entonces me decía, ese equipo me estuvo radiando. Le dije, no, usted estuvo radiando al equipo, Ah, ok. porque la radiación se le Ajá. inyectamos por la vena. Entonces esa radiación está circulando por su cuerpo y está durante cierto tiempo emitiendo rayos gamma. ¿Cómo se elimina esto? De hecho, en las áreas donde hacemos el estudio, no es un área de rayos X general, ni es un área abierta así al público, ni nada. Es un área restringida porque los pacientes que están ahí están emitiendo radiación. Sí, y los médicos también se exponen a Claro, eso, ¿no? sí, nosotros traemos un contador de radiación donde nos va diciendo, pues, si ya tus niveles debes de bajarle por algún tiempo o tienen como cierto tiempo para que llegues a cierto límite de radiación. Sí. Si ya andas cerca o algo, te da una alerta para que dejes de elaborar un tiempo, ¿no? Ok. Entonces, normalmente, como cardiólogo nuclear, siempre estás lejísimos de los niveles de radiación. Aquí lo principal que te protege es el tiempo y la distancia. Entonces, siempre hay que estar cerca del paciente el tiempo estrictamente necesario y estar a la distancia que sea necesaria. Entonces, no estar con exposición innecesaria, básicamente. ¿Y cuánto tiempo pasa para que ya el paciente como que El elimine? paciente normalmente de cuando se hace la inyección, alrededor de unas 3 horas ya se Ah, puede ir no a es casa. tanto. Sí, hasta 2 horas y media. De hecho, lo que hacemos es darles bastante agua para que ya una vez que se acabó el estudio, orinen y ese fármaco pues eliminan una buena cantidad de radiación por orina. Entonces, obviamente estos pacientes en el área tienen su baño especial para ellos. Cuando llegan a casa, pues se les da recomendaciones pues de que el día que se le hizo el estudio, que generalmente se hacen en la mañana, por la tarde pues no convivan con embarazadas, no convivan con niños pequeños, y pues con eso básicamente no debe de haber problema. Ah, ok. Que le bajen 2 veces al baño después de hacerse el estudio, son como las Ah, indicaciones básicas. muy bien. Y bueno, la cardiopatía isquémica es la segunda causa de muerte en México, ¿cierto o no? Es la primera. ¿Es la primera? ¿Y Sí. por qué es esto? El mexicano tiene como un paquete poco favorable. La verdad es que esto digo, lo hemos visto ya con el paso de los años y la experiencia de los estudios, donde el mexicano tiene una alta predisposición a ser diabético. Tenemos una de las tasas como país. Estamos en los puntos altos, cuando comparas todos los países, pues. Estamos en los puntos altos de diabetes, tenemos mucha hipertensión. También tenemos un perfil de grasas en sangre que tampoco favorece.
donde el colesterol alto es alto, el colesterol malo es alto, el colesterol bueno es bajo y los triglicéridos también tendemos a tenerlos altos. Entonces, así como que todo el paquete del mexicano no es muy favorable para esto. ¿Y qué recomendaciones nos podría hacer para...? Digo, Mira, supongo que seguir una buena dieta para empezar. Sí. Bueno, recomendaciones así básicas: no fumar, no le eches más. O sea, eso es algo que sí tenemos control de ello. A lo mejor no tienes control de tu herencia de hipertensión, pues si tus papás fueron hipertensos, tus abuelos también son diabéticos, etcétera, pues ahí puedes capotear un poquito teniendo buenos hábitos, haciendo ejercicio, con dieta adecuada. Pues puedes alargar el tiempo en el que puedas llegar a presentar diabetes o hipertensión. Los problemas de colesterol es un poco más difícil. No son tan prevalentes en México, pero los casos de hipercolesterolemia familiar o alteraciones de colesterol ya de nacimiento son casos muy severos donde pues vemos familias enteras que se empiezan a infartar a los 30, a los 40 años. Y bueno, eso afortunadamente en México no es lo más frecuente. Entonces te digo, todos estos factores sí los puedes ir alargando, puedes ir postergando un poquito que empiecen a aparecer, pero pues el fumar pues sí está totalmente en tus manos, ¿no? Entonces, sí, claro, con porque eso si no le aparte eches. de hereditario fumas y no haces ejercicio Sí, y no comes haces mal, ejercicio, comes mal, empiezas a pues subir no de eches tierra a peso, la maceta. pues ya estás comprando boletos para sacarte la rifa, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué más? Y pues es que como dice usted, o sea, son recomendaciones como bien básicas que luego uno como que no los toma en cuenta, ¿no? O como dice lo de fumar, dice como, pues no fumo tabaco, pero sí fuma puro o fuma los vapeadores. O la clásica de, bueno, no, es que fumo poquito, pero también hago ejercicio. Pues no, pues la verdad es que no funciona así, no te ¿no? ayudas mucho. Sí, no te ayudas mucho. No, pues muchas gracias, doctor. La verdad fue un tema muy interesante. Yo en lo personal no había escuchado sobre el término, no sabía ni que existía, pero pues es bueno saberlo y bueno que nos platicara sobre esto. No sé si quiera agregar algo más que le quiera decir a los fumadores. Básicamente, no, mira, básicamente dicen así los dichos, ¿no? Que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, o sea, si tú estás viendo que ya en tu familia hay casos de infartos, hay angina de pecho, hay necesidad de tratamiento de hipertensión, de diabetes. Ahorita la tendencia, sobre todo de los cardiólogos como gremio, es a irnos a las bases. O sea, en los últimos años hemos avanzado mucho en el tratamiento de los infartos, en el tratamiento del infarto agudo, en cómo restablecer la circulación cuando ya te infartaste, ¿no? Pero pues ahí nos estamos quedando a medias. O sea, estamos dejando a los pacientes tal vez con menos secuelas, pero pues lo ideal sería que no tuvieran el infarto. Lo ideal sería que pues el paciente hipertenso, que se conoce hipertenso desde hace años, pues esté bien controlado para que no tenga eventos y no llegue al infarto o no llegue a la angina de pecho, ¿no? Sí. La verdad es que ya cuando un paciente tiene angina de pecho, cuando tuvo ya infartos o ya está en insuficiencia cardíaca por los infartos que le dieron, pues la verdad es que las opciones se te van acortando y pues todo es como mitigar ya nada más, ¿no? Entonces aquí la idea de nosotros pues como gremio pues es ir más a la prevención, irnos a controlar bien diabetes, a controlar bien presión alta, a que te cheques tus niveles de colesterol, de triglicéridos, para empezar tratamientos a tiempo y que no llegues a tener las complicaciones. Entonces, ¿qué más debes de hacer? Digo, la verdad es que a partir de los 40 años deberías de hacerte un perfil de colesterol completo anual, deberías de estarte checando ya glucosa, deberías de estarte checando tu presión, deberías de estar vigilando tu peso. Aparte, también, pues para nadie es un secreto que después de los 40 bajar de peso es más difícil. Mantener una alimentación sana con el estilo de vida actual, con todo el estrés, el ajetreo, las horas que pasamos en tráfico, etcétera, es más difícil. Entonces, es estarte checando, es estarte pues monitoreando
y en cuanto detectes alguna, pues algo que ya está fuera de lo normal, pues buscar la atención adecuada, Sí, ¿no? porque como dices, o sea, no esperar a llegar hasta ese punto de que ya tienes el infarto o ya las secuelas y sí, Sí. para ya hacer algo, ¿no? Sí, pues los efectos de un infarto pues pueden ser desde la muerte en ese momento o quedar con secuelas bastante severas, ¿no? La verdad es que es difícil ver a los pacientes que pues son jóvenes, a veces dices, oye, pues tiene 2, 3 años más que yo y pues ya ve el infartote que tuvo, o sea, Sí. ya es eso pues ya obviamente le va a hacer que viva menos y que el tiempo que viva pues va a tener pues limitaciones, ¿no? Para sus Sí, actividades. pues claro, porque aparte también no es eso de que, pues le dio un infarto, pero ya estaba muy grande, ya como dice, cada vez son personas más Sí, jóvenes, cada ¿no? vez lo vemos en más jóvenes, así es. Pues muchas gracias, doctor Manuel, por acompañarnos. Fue un placer tenerlo aquí. Y pues nada, si quieren contactarlo, vamos a dejar su información en la descripción y nos vemos en el siguiente episodio.